Buenas tardes, en este video me corresponde hablar sobre tres cosas fundamentales que se me han pedido en la asignación. Lo que es el Estado, los elementos del Estado, la historia del Estado como tal y sobre todo la historia del Estado venezolano en un breve resumen. El Estado se puede conformar, empieza a conformarse como una organización de instituciones tanto de ciudadanos como de territorios. ¿Por qué de territorio? Porque se empiezan a delimitar los territorios de las poblaciones y las poblaciones pues, son las que hacen vida en ella. El Estado se fundamenta principalmente en tres elementos: la población, el territorio y el gobierno. La población porque es la que habita dentro del territorio, el territorio porque es donde se habita, y el gobierno o la ley porque es digamos, la cosa pública que habita allí dentro y necesita regirse por ciertas normas y ciertas leyes que serán dadas para conformar ese Estado y para dirigir ese Estado. Hay dos cosas que debemos diferenciar y que se deben caracterizar muy puntualmente: lo que es el Estado y lo que es el gobierno. El Estado es un todo, es decir, es toda la población, es todas las instituciones, es todo lo que hace vida dentro de ese territorio y para con esa población. Es decir, el Estado somos todos, mientras que el gobierno es el mando, es el timón, según la etimología griega, es el timón que dirige ese Estado, es la ley, es la norma, es la directriz que tiene ese Estado, es lo que va a decir hacia dónde se dirige ese Estado, hacia dónde va su progreso, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus faltas. Por lo tanto, las personas que habitan allí dentro se deben regir por lo que dice y dicta ese gobierno. Puede ser un gobierno democrático, puede ser un gobierno monárquico, puede ser un gobierno autárquico, pero indiferentemente es el gobierno quien dirige el Estado. Podemos decir que el Estado desde sus inicios se conformaba en tribus y familias. Así como tenemos en la familia que el padre normalmente es digamos, el que impone el poder, y actualmente también la madre, pero en la historia normalmente siempre fue el padre, el hombre más fuerte y más robusto, quien dirigía no tanto solo a la familia, sino también a la tribu. El que tenía más fuerza, el que era más capaz, era el encargado de dar las leyes y y darle seguridad y autoridad a esa pequeña tribu. Ahora, en el Estado venezolano, el Estado moderno se conforma principalmente según el espíritu de las leyes y según distintos tratados, desde los griegos hasta los franceses utópicos, que el Estado se conforma de tres poderes: el ejecutivo, que es el que se encarga de gobernar, que es el gobierno; el legislativo, que es el que se encarga de legislar, crear leyes, promover leyes; y el judicial, que es el que se encarga de juzgar, que se encarga de la justicia. Ahora, en el Estado venezolano, según la Constitución de 1999, tenemos que son 5 estados. Ya tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero ahora pasamos a tener dos más, que es el poder ciudadano, poder moral, y el poder electoral. Estos poderes, bueno, son realmente nuevos en el mundo y sobre todo acá en Venezuela, porque nunca antes se había visto algo igual, y ahora incluso hay otros países que intentan adoptarlos, como Ecuador y Bolivia, que intentan modificar su constitución para tener algo parecido, aunque aquí en Venezuela todavía no hemos, digamos, no hemos implementado correctamente estos dos poderes, pues no hay un equilibrio, no hay lo que se conoce como el equilibrio de los poderes, el contrapeso, los contrapesos dentro del poder. Esa es la diferencia del Estado venezolano con otros estados, que actualmente se divide el poder público en 5 poderes y no en 3 como usualmente se hace. Bueno, breve, aunque me excedí un poco el tiempo. Hasta luego.